Buenas tardes, hermanos. Me alegro mucho de verlos. Qué, qué bendición adorar juntos al Señor. Hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre Romanos, así que vayan abriendo la Biblia en Romanos. Romanos capítulo 1. Y mientras buscan, tengo una pregunta. ¿Cuál creen que es el mayor problema de la humanidad? Piénsenlo bien, porque hay muchos problemas mundiales, muchos grandes problemas mundiales que son candidatos a ser el mayor de todos. Tal vez se haga difícil elegir, ¿no? Porque en este mundo, por ejemplo, existe la guerra. Todos hablan del conflicto en Ucrania y Rusia, el conflicto en Gaza, pero también hay conflictos en este momento. Hay una guerra civil en Sudán, hay conflictos en el Congo, en Yemen. La guerra es un gran problema mundial, que además acarrea muchos otros males, crisis sanitarias, financieras, aunque ni siquiera la suma de todos los muertos, de todos los conflictos que hay, se comparan con el genocidio silencioso que es el aborto. El aborto podría ser considerado un gran problema mundial, ¿no? O por otro lado, en el mundo hay hambre también. 673 millones de personas en el mundo, en este momento, están subalimentadas. Tienen hambre. En este mundo tenemos profundas crisis sanitarias. Millones de personas no tienen acceso al agua, ni a salud, ni a hablar de educación. Ese podría ser un gran problema, ¿no? Las drogas también podrían ser consideradas un gran problema mundial. Causan estragos en todos lados, desde los países más pobres a los más desarrollados, en todas las clases sociales. También en el mundo hay profundas crisis raciales, hay crisis migratorias, estamos en un espiral descendente de decadencia moral. Para algunos, un problema que va camino a ser el gran problema del mundo es el tema de la salud mental. Los números de la ansiedad, la depresión, los suicidios no dejan de aumentar de forma alarmante. Para otros, el mayor problema del mundo es el cambio climático. Para otros, el capitalismo y su desigualdad. Para otros, el socialismo y su desigualdad. Para otros, el nuevo orden mundial. Todos esos pueden ser grandes problemas, ¿no? Y si hay un problema mayor que estas cosas, entonces, ¿cuál es? ¿Es la trata de personas? ¿Es la industria de la pornografía con todos los males que engloba? ¿Es la ideología de género? ¿Es la cultura woke? ¿O será que el mayor problema del mundo ahora tiene que ver con la tecnología? ¿Será la brecha digital? Esto de la diferencia que hay entre las personas que tienen acceso a tecnología y las que no. ¿O el mayor problema del mundo tendrá que ver ahora con la desinformación, con la manipulación, con las fake news, con la inteligencia artificial? ¿Tiene que ver con ciberseguridad, privacidad, algo de eso? ¿O es la batalla cultural? ¿O es el Islam el mayor problema del mundo? ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta el mundo? Bueno, les voy a decir algo. Olvídense de todo eso. La humanidad tiene un problema que es más grande que todo eso junto. De hecho, esas cosas son solo síntomas o consecuencias del problema real. El verdadero problema de la humanidad es un problema con Dios. Más específicamente, el problema de la humanidad es que Dios está airado. Está airado con una ira justa que se revela ahora mismo. Dicho de otra forma, Dios ahora mismo está enojado y la maldad de la humanidad justifica esa ira. Dios está airado y es justo que lo esté. Y es justo que revele esa ira. Ese es el mayor problema de la humanidad
Y creo que este es el argumento de Pablo en este texto que tenemos hoy. Creo que él está diciendo, tenemos un problema. Todos nosotros tenemos un gran problema. Vamos a leer el texto, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Veníamos con textos cortos, esta vez tenemos un texto un poco más largo. Romanos 1, 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la cual es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Amado Padre nuestro, Señor, te pedimos, Señor, de tu asistencia, te pedimos de la asistencia de tu Espíritu para este momento, para que nos permitas, Señor, comprender, Señor, el sentido profundo del texto que tenemos enfrente, Señor. Queremos que prepare nuestros corazones, que nos des corazones enseñables, que estén dispuestos a escuchar tu palabra, que estén dispuestos a ser confrontados con tu palabra y que estén dispuestos a ser animados con tu evangelio y con la esperanza que tenemos en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha? ¿Ahora? Bien. Este es mi argumento para ustedes hoy. Esto es lo que voy a intentar demostrar. Esto creo que es el punto de este texto. Debido a su decisión consciente de reprimir y rechazar la verdad de Dios revelada en la creación para entregarse a la idolatría, toda la humanidad está sin excusa bajo la justa ira de Dios. Por lo tanto, la única esperanza es la justificación por fe en Jesucristo. Lo repito, este es el centro del mensaje. Debido a la decisión consciente de reprimir y rechazar la verdad de Dios revelada en la creación para entregarse a la idolatría, toda la humanidad está sin excusa bajo la justa ira de Dios y por lo tanto la única esperanza es la justificación por la fe en Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver y vamos a verlo en 3 puntos. Número 1, ellos restringieron la verdad, versículos 18 al 20. Número 2, ellos cambiaron a Dios, versículos 21 al 23. Y número 3, Dios los entregó, versículos 24 al 32.
El gran tema de esta carta, la carta a los romanos, para ponernos en contexto, el gran tema es el Evangelio. Pablo en esta carta hace una gran exposición del Evangelio y de las implicaciones que el Evangelio tiene para la vida del creyente. Entonces en los primeros 8 capítulos explica el Evangelio en sí, y desde el capítulo 9 en adelante habla de las implicaciones que el Evangelio debería tener en la vida del creyente. Pero comienza con el Evangelio, lo cual a su vez comienza con la doctrina de la justificación por fe. En el capítulo 4, Pablo va a explicar lo que es la justificación por fe. Pero antes de eso tiene que asegurarse de contextualizarla. Antes tiene que asegurarse de que nosotros entendamos, tiene que convencernos de la necesidad que todos tenemos de que exista una justificación por fe. Y para eso necesariamente tiene que demostrar la inexcusabilidad de toda la humanidad. Tiene que demostrar que la ira de Dios está sobre todos y que esa ira es justa porque el hombre no reúne los méritos para salvarse por sí mismo, por sus propias obras. Y eso es lo que hace desde este texto que tenemos acá hasta el capítulo 3. Primero él va a demostrar la culpabilidad de todos los gentiles, es decir, los no judíos, que ese es nuestro texto, y después en el capítulo 2 va a demostrar la culpabilidad de los judíos también. Y finalmente concluyendo en que la ira de Dios está sobre absolutamente todos, porque todos son culpables delante de Dios. Entonces a partir de este texto Pablo va a empezar a demostrar por qué la ira de Dios está sobre toda la humanidad, por qué es justa, por qué nadie tiene excusas, ni siquiera los gentiles, y por qué nadie tiene otra esperanza más que ser justificados por la fe en Jesucristo. Comencemos con nuestro primer punto. El asunto comienza acá. La ira de Dios está encendida sobre la humanidad, primero porque la humanidad restringió la verdad. Ven el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Primero que nada, noten el tiempo presente. Dice, porque el aire de Dios se revela desde el cielo. No dice, se revelará. Se revela. Pablo no está hablando de la ira futura de Dios. No está hablando de la ira escatológica, de la ira del final de los días. Aunque eso también es cierto y va a suceder, Pablo acá está hablando de una ira actual de Dios. Hay un sentido en que Dios está actualmente indignado. Él ahora mismo está activamente enojado con la humanidad. Hay un sentido en que su ira es actual y se está revelando ahora mismo. Esto podría llegar a ser impactante y podríamos tener varias preguntas, pero la primera de ellas podría ser, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios ahora mismo está revelando su ira contra la humanidad? Y la respuesta es que la humanidad intencionalmente, conscientemente, en su maldad, en su injusticia, decidió ignorar a Dios. La humanidad decidió ignorar a Dios. Teniendo un conocimiento real sobre Dios, sobre sus caminos, los hombres se propusieron reprimir ese conocimiento. Ellos decidieron deliberadamente apagar esa luz que Dios les dio. La humanidad decidió restringir, suprimir, censurar, ocultar la verdad y no reconocer a Dios. Por eso la ira de Dios se enciende contra la humanidad. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, eso tal vez puede ser cierto para algunas personas, pero no creo que aplique a todos. Porque hay gente que no tiene cómo saber de Dios. ¿Cómo va a ignorar a Dios alguien si no conoce a Dios primero? ¿Cómo alguien a quien nunca le hablaron de Dios va a saber algo acerca de Dios? ¿Cómo iban a saberlo esas tribus perdidas del mundo, por ejemplo? ¿Cómo las culturas lejanas iban a conocer a Dios? Bueno, recordemos que Pablo acá está hablando específicamente de gentiles. Él está hablando de los no judíos, que no tenían la revelación especial que Israel sí había tenido. Y él está diciendo que ellos, los gentiles, los no judíos, no tienen excusa porque ellos sí tuvieron un conocimiento. Todos nosotros,
sí tuvimos una revelación que nos daba un conocimiento real, significativo acerca de Dios. Hay una manera en la que sí pudimos conocer algo de Dios. Vean, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pablo dice, ellos no tienen excusa. Ellos vieron la verdad. Hay una verdad que brilla claramente delante de todos. El versículo 21, de hecho, dice directamente, conocían a Dios. Conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios porque la creación lo revela. Existe lo que algunos llaman revelación general, que no es ni más ni menos que un conjunto de verdades acerca de Dios que se pueden conocer porque se muestran en la creación, en la naturaleza, en nuestras conciencias. Por supuesto que hay cosas de Dios que no podríamos haber conocido a menos que Él las haya revelado de forma especial a través de sus profetas, a través de la palabra, pero también hay ciertas cosas que son visibles en la creación, que son claras para todo el que esté dispuesto a mirar. De hecho, más que eso, hay ciertas cosas acerca de Dios que son tan claras, tan evidentes, que resplandecen tanto delante de nosotros, que para no verlas, uno debería ignorarlas a propósito. Hay cosas sobre Dios que simplemente están a la vista de todos. Pablo dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, es decir, cosas acerca de Dios, de la naturaleza de Dios, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. La idea es esta, hermanos, que tengamos un universo en el que vivir habla de algo fuera del sistema cerrado del universo que lo trajo a la existencia. Es decir, habla de un creador. Que el universo sea tan inmenso, habla de que este creador tiene un poder extraordinario. Que el universo sea tan diverso, tan complejo, tan perfectamente equilibrado, habla de la naturaleza divina de este creador. Es decir, hay cosas sobre Dios que son absolutamente evidentes. Su poder eterno y su naturaleza divina son cosas sobre Dios que fueron claramente vistas por todos por el mero hecho de que existe una creación. Solo hay que mirarla. No hace falta profundizar más. Uno ve la creación y lo sabe. Lo sabe. La creación hace evidente que hay un creador con un poder eterno que está por encima de esa creación. Y nadie puede decir que no conoció nada sobre Dios. Nadie puede decir que no vio la naturaleza divina y el eterno poder de Dios en la creación. Lo que Pablo está diciendo es que la creación hace evidente el hecho de que Dios es Dios y no nosotros. Eso es lo que es claro a través de la creación. Que hay un Dios con atributos invisibles, con eterno poder, con divinidad, que está por encima de sus criaturas. Y de nuevo, todos lo vieron. Todos lo vieron, todos pudieron darse cuenta claramente de que son criaturas de un creador que está infinitamente encima de ellos. Y acá está la acusación. Lo vieron y lo supieron, pero lo ignoraron. Y no lo honraron. Y no le dieron gracias. Pablo sabe que en el fondo todos los hombres son conscientes de que hay un Dios, de que hay un creador. Todos saben, porque en este mundo toda la creación señala a este creador supremo, que es inimaginablemente superior, y también señala cuál es nuestro lugar como criaturas. Es tan claro que para negarlo los hombres tienen que esforzarse a sí mismos a ocultar lo que es evidente. Y eso es precisamente lo que es la humanidad. Intencionalmente, a propósito, con dolo, con alevosía, enterramos esa verdad sobre Dios que estaba a la vista. La ignoramos. Conocimos la verdad sobre Dios, pero la restringimos, la suprimimos, la escondimos, la censuramos. Ese es el punto número 1. Ahora, pasando a nuestro segundo punto, la maldad de la humanidad no termina simplemente en restringir la verdad. Hay más. La humanidad fue más allá todavía en su maldad.
La ira de Dios se enciende contra la humanidad porque restringió la verdad evidente y porque además cambió esa verdad por una mentira. Cambiamos a Dios, sabiendo que somos seres creados y que hay un creador cuyo poder eterno es mostrado en la creación y que eso hace clara su dignidad de ser honrado, de ser reconocido, de ser alabado. Lo ignoramos y lo cambiamos. Lo reemplazamos por algo que inventamos nosotros. Lo cambiamos por algo infinitamente inferior. Lo sacamos del lugar exaltado que le corresponde como creador y pusimos en ese trono algo inventado por nosotros mismos. Y eso es una gran traición. Es traición. Pero también es una consecuencia lógica por haber reprimido la verdad. Porque no puede quedar un hueco vacío. El lugar que no está siendo ocupado por la verdad va a tener que ser ocupado necesariamente por una mentira. Si apagás la luz, vas a estar en la oscuridad. Me parece que eso es lo que dice el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y todavía más, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es que es lógico. Una vez que restringieron la verdad de Dios, la verdad sobre Dios, tuvieron que buscar otro mecanismo explicativo para darle sentido a la vida. Y en ese intento por encontrar otro mecanismo explicativo, se volvieron necios. Cayeron en un pensamiento vano. Nos jactamos de ser sabios, nos enaltecemos, nos glorificamos a nosotros mismos, pero en realidad nos volvimos vanos, necios. Todos nuestros sistemas, todas nuestras ideologías, todas nuestras religiones, todas nuestras filosofías son tan bajos, tan vanos, tan necios, están tan defectuosos. El sistema de pensamiento que quieras, son todos defectuosos. Y sin embargo, esas cosas que inventamos nosotros, las pusimos en el trono de Dios. Y las reconocemos y le damos gracias en su lugar. Ignoramos a Dios, le adoramos inventos nuestros. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y podríamos poner por cosmovisiones degradantes, inadecuadas, necias. Dios está justamente indignado. Su ira es justa. Porque lo suprimimos, lo ignoramos y porque lo cambiamos. En vez de honrarlo y reconocerlo a Él, que es el único Dios verdadero, digno de adoración, lo ignoramos y en su lugar adoramos, exaltamos y confiamos en cosas de nuestra propia invención. ¿Pueden ver lo grave que es el pecado de la humanidad? La Biblia suele usar una ilustración que es cruda, el adulterio. Ustedes saben lo que es. Bueno, somos culpables de eso. Somos adúlteros. Somos culpables de la mayor traición posible. Excluimos intencionalmente a Dios y en su lugar pusimos a nuestros dioses. Y para colmo de males nos enorgullecemos de eso. Pensamos qué inteligentes que somos, cuando en realidad nos volvimos necios y todos nuestros razonamientos se hicieron vanos. Supimos que había un Dios digno de ser reconocido, de ser honrado y en que le demos gracias, pero no lo reconocimos, no lo honramos, no le dimos gracias, sino que lo ignoramos y pusimos un invento nuestro en su lugar. Esa es la maldad de la humanidad. Ahora el tercer punto, en el versículo 24 dice algo que es, creo yo, sorpresivo. Creo que es sorpresivo. Versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y el 28 dice, Dios los entregó a una mente depravada. Acá está la ira de Dios revelada desde el cielo contra la humanidad. En estas aterradoras palabras, Dios los entregó.
Versículos 24, 26 y 28. 3 veces dice, Dios los entregó. 3 entregas que muestran la ira de Dios sobre la humanidad. Y son como 3 escalones descendentes que en definitiva, de alguna manera, terminan o desembocan en relaciones inadecuadas, en relaciones rotas. 3 entregas que al final redundan en una humanidad entregada al poder del pecado. 3 entregas que resultan en una humanidad subyugada bajo el poder destructivo del pecado. Vean la primera de las 3 entregas. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Dios puso en nuestros corazones algunas necesidades que son legítimas, que son genuinas, para que sean satisfechas en Él. Entonces en nuestro corazón hay anhelo por propósito, por identidad, por seguridad, por descanso, por paz. ¿Sí? Pero desde la caída el hombre no solamente que empezó a buscar satisfacer estas necesidades de su corazón en la creación, pretendiendo que algo creado sea nuestro Salvador, que nos satisfaga, sino que además también aparecieron muchos deseos torcidos, malvados, pasiones egoístas, lujuriosas, algo que la Biblia suele llamar concupiscencia. Y a medida que rechazamos a Dios, lo que está diciendo Pablo es que a medida que rechazamos a Dios, a medida que cambiamos al Dios bueno, misericordioso, fiel, amable, digno de confianza, Dios nos entrega más y más a esos deseos torcidos y malvados de nuestro corazón. Entonces esto se manifiesta actualmente, esta es la manera en que se manifiesta actualmente la ira encendida de Dios, en que Él los entrega. En primer lugar, en un primer escalón descendente de 3 a la promiscuidad sexual. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el texto. Eso básicamente significa que si querés saber con certeza que Dios en efecto está justamente indignado hoy mismo contra la humanidad y que revela esa ira desde el cielo, solamente tenés que mirar un poco la vida sexual del mundo a tu alrededor. Eso es evidencia de la indignación justa de Dios. Porque por si no lo notaron, hermanos, el mundo se volvió loco respecto a la sexualidad. Perdimos la cabeza. Tinder es evidencia de la ira de Dios. Los escándalos sexuales de famosos, de líderes, de gobernantes que vemos en las noticias es evidencia de la ira de Dios. La promiscuidad sexual de la vida cotidiana, que es omnipresente en todo lo que está a nuestro alrededor, es una prueba de que Dios está enojado. La iniciación sexual cada vez más precoz en adolescentes, nenes prácticamente, es una muestra de la ira de Dios. Los alarmantes números de la pornografía que no paran de crecer son una muestra de la ira de Dios. Hermanos, si ustedes vieran algunas estadísticas sobre la pornografía, la cantidad de personas casadas que la consumen, la cantidad de cristianos que la consumen, la cantidad de pastores que la consumen, la edad promedio en que empiezan a consumirla, se horrorizarían. Si ustedes vieran algunas estadísticas sobre los estragos que causa, quedarían espantados. La plaga de la pornografía es una evidencia de la ira de Dios. Las imágenes degradantes en el resto de internet, de las redes sociales, de la televisión, de la publicidad, de la calle, es una evidencia del enojo de Dios. La degradación sexual en cuanta película o serie o canción o show se produce es evidencia. El lenguaje sucio y las conversaciones cargadas de lujuria con segundos sentidos que se escuchan en todos lados todo el tiempo demuestran la ira de Dios. El adulterio, que está cada vez más normalizado al punto en que hay aplicaciones de citas específicamente para adúlteros, es una muestra de la ira de Dios. Nos volvimos locos. Y esta locura, este caos sexual que vemos a todo nuestro alrededor, es una evidencia de la ira de Dios, porque Dios los entregó a sus deseos torcidos y lujuriosos. Hermanos, nosotros sabemos que el sexo en sí mismo es algo bueno que Dios creó, es una creación suya, que bien utilizado le da gloria, pero que el hombre
con su corazón entenebrecido y necio, y con su mente vana, por ignorar y cambiar a Dios, lo torció y se hizo adicto. ¿Mm? El sexo en el contexto seguro, amoroso del pacto matrimonial es algo para la recreación mutua que glorifica a Dios, pero fuera de eso, no caigan en la trampa. Porque el sexo no tiene ninguna capacidad para satisfacer tu corazón, porque no fue diseñado para eso. No puede darte paz interior, no puede darle descanso a tu corazón, no puede darte contentamiento, no puede satisfacer tus anhelos. El placer que te da es cada vez más efímero. En resumidas cuentas, no puede ser tu salvador. La humanidad ignoró y cambió a Dios. Por lo tanto, Dios, manifestando su ira, lo entregó a la lujuria y la perversidad de su corazón. Y eso lo vemos claramente en la locura sexual, en el caos sexual que tenemos a nuestro alrededor. Por eso está en presente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahora, alguien podría decir, bueno, no sé qué tanto eso es un castigo. No sé qué tanto eso podría ser un castigo. Bueno, créanme, lo es. Un autor dice, esto puede no parecer mucho castigo al principio. Sin embargo, en una inspección más cercana, debemos considerar la cantidad de miseria humana que resulta de las expresiones descontroladas del deseo humano en todas sus formas corruptas. La práctica de la deshonra de los cuerpos por ir en pos del cumplimiento de los deseos egoístas, lujuriosos, malvados del corazón, no pueden terminar en otra cosa más que relaciones rotas, retorcidas, en heridas de todo tipo. No puede terminar en otra cosa más que miseria. Miseria. Los involucrados directos, por llamarlo de una manera, se destruyen a sí mismos más y más mientras se siguen sumergiendo en su adicción, porque, de nuevo, su lujuria no va a satisfacer su corazón. Solamente van a sentirse más y más vacíos, mientras sus relaciones son cada vez más enfermizas y están cada vez más rotas. Pero no solamente se destruyen las vidas de los involucrados directos, sino que además tiene una onda expansiva que lo alcanza todo. Nosotros sabemos que el pecado nunca es gratis. Siempre afecta a otros mucho más allá de lo que podemos imaginar. De hecho, hermanos, yo les podría asegurar que no hay una familia que de alguna manera no esté afectada por un problema de esta índole. Abusos, engaños, ustedes saben. Estoy seguro de que todos nosotros venimos de una familia que en algún sentido, en algún momento, por alguna rama, acarrea consecuencias. Las consecuencias del quebrantamiento, la miseria que viene de personas que fueron entregadas a la lujuria de sus corazones. Eso que todos nosotros podemos ver y que en definitiva de alguna manera podemos experimentar y padecer, es una muestra, es una prueba de que Dios está airado ahora mismo con la humanidad. Dios los entregó. Y el sentido de la palabra original es entregar a la custodia de algo. Es como entregar presos. Dios los entregó que estén bajo la custodia de sus deseos lujuriosos. Esa sería la idea. Siendo más precisos en términos teológicos, lo que pasa es que Dios retira su gracia restrictiva y permite que el hombre tenga lo que quiere junto con las consecuencias que definitivamente no quiere. Él deja que el hombre busque y obtenga lo que quiere en su corazón perverso y que también junto con eso obtenga las consecuencias de ese pecado. Así manifiesta la ira de Dios. Pero no se queda ahí, el juicio se intensifica, va más allá de la promiscuidad heterosexual. Vean versículos 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Noten cómo sigue enfatizando la razón del juicio, la razón de la ira revelada.
Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Mm? La acusación es cada vez más clara. Pablo hace como una especie de juego de palabras. Es como ellos abandonaron a Dios, entonces Dios los abandonó a ellos. Es algo así lo que está diciendo. ¿Mm? Pero el punto es, esa es la recompensa adecuada para su traición. Y la lógica es la siguiente. Dios es quien preserva la moral en este mundo. El hombre en su necio orgullo piensa que puede preservar la moralidad sin Dios. Entonces cuando Dios se retira o retira su gracia restrictiva, pasa esto. Entra en esta vileza, esta inmundicia, esta suciedad. Y eso es lo que merecen, dice Pablo. Eso es lo que merecen, esa es la recompensa. Dios retira su gracia restrictiva y toda la inmundicia y la vileza que hay en su corazón florece, se da rienda suelta, se desata y el mundo se convierte en el lugar horrible que vemos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Claramente está refiriendo principalmente al pecado sexual del mismo género, está hablando principalmente de actos de homosexualidad. Tal vez eso explica un poco el mundo en que vivimos, personas entregadas a una mente depravada, sometidos a la práctica de sus deseos perversos, lo cual en un sentido no es nuevo. Tal vez piensen, bueno, todo este libertinaje sexual, esta extensión de estos actos vergonzosos es algo de esta época solamente. Pero no, también pasó en los años 60, con la llamada liberación sexual, también pasó en los años 20, también pasó en el siglo XIX, de hecho, los romanos lo hicieron, los griegos lo hicieron, todos lo hicieron, miles de culturas a lo largo de la historia lo repitieron una y otra vez, es una historia cíclica que se repite constantemente. La ira justa de Dios rebelándose contra la humanidad, que intencionalmente restringió la verdad y lo reemplazó con lo que quiso. Y la tercera entrega y culminante etapa de la ira de Dios sobre la humanidad impía es lo que vemos en el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Insiste con la misma lógica. Como a ellos no les pareció bien retener el conocimiento de Dios, Él los entregó una mente depravada, reprobada. Y ahora creo que habla de una mente depravada en general. Una mente que se volvió vana, necia, inútil, incapaz de discernir entre lo que conviene y lo que no. Una mente inútil que no es capaz de darse cuenta que en la búsqueda de sus deseos perversos no hace más que autodestruirse y destruir todo a su alrededor. Es una mente reprobada que lo alcanza todo, que lo contamina todo, que lo mancha todo. Una mente vana que arruina todo lo que toca. Porque en definitiva el resultado de todo esto es que todo lo que el hombre toca, piensa, hace y dice está manchado con perversidad y con vileza y lo destruye todo, lo arruina todo. Vean cómo sigue. Pablo mismo describe el resultado de todo esto. Él dice, ellos están llenos de toda lujuria, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Este es el resultado final, este es el resultado de la ira de Dios que, por haberlo ignorado y cambiado, los entregó a sus pasiones. Todo manchado, todo quebrado, todo defectuoso, todo lo que el hombre toca lo arruina, y entonces hay caos. Como fueron entregados a sus pasiones perversas y su mente fue entenebrecida, ahora la humanidad cosecha, digamos, las consecuencias de sus actos. Y entonces hay caos de todo tipo. Hay caos económico, hay caos social, hay ruptura familiar, relacional. Los seres humanos se comen unos a otros desde escalas sociopolíticas hasta escalas individuales. Y hay guerras,
entre países y entre ideologías y entre etnias y entre familias y entre vecinos. Es la depravación total de la humanidad. El hombre natural no es capaz de hacer lo bueno. ¿Quieren ver la ira de Dios? Bueno, solo tienen que prestar un poco de atención en sus trabajos y no van a tardar mucho en ver avaricia o chisme o soberbia, cosas que menciona Pablo en el texto. Piensen en su familia si no van a tardar en encontrar pleitos. Presten atención a sus hijos y vean si no son desobedientes de los padres. Sin ir más lejos, examinen su propio corazón y probablemente vean esta larga lista que vemos acá. Cada vez que de alguna manera vean a la humanidad y sea evidente su injusticia, su maldad, cómo son aborrecedores de Dios, cómo no tienen amor, cómo son despiadados, están viendo la ira de Dios que se revela contra los hombres que con injusticia restringieron la verdad y la sustituyeron por algo a su antojo. Con una cultura eligen no reconocer al Dios de la Biblia, el Dios que es humilde, amable, gentil, amante de la paz, lleno de integridad, fiel, justo, verdadero, obtiene esto, que es todo lo contrario. Es entregada a lo que deseaba y el resultado es este. Esta es la justa indignación de Dios. Lo merecemos porque a pesar de que inevitablemente lo vimos revelado en la creación, intencionalmente lo ignoramos. Lo merecemos porque cambiamos a Dios, porque no lo reconocimos, porque no lo alabamos, porque no lo adoramos, porque no le dimos gracias, porque creyéndonos sabios lo reemplazamos y en el trono que le pertenece a Él pusimos ídolos nuestros. Lo que vemos en el mundo es la ira justa de Dios entregando a los hombres a sus propios deseos. El mundo tal como es esta tarde es la mayor prueba posible de la ira de Dios contra la humanidad, por toda su impiedad y por su injusticia que restringieron la verdad. Este mundo que está loco, con sus asombrosos problemas morales, con todo su quebranto, con toda la fealdad y la inmundicia de la maldad de los hombres, es una prueba de la ira de Dios encendida y actual y justa contra el pecado. No hay otra explicación. La gente intenta explicarlo porque sus razonamientos se volvieron vanos, pero no pueden. En su ira Dios retira su gracia restrictiva y abandona a los hombres a sí mismos. Los abandona a sus deseos perversos, a la perversidad moral, a la mente depravada, a la condena de que todas sus relaciones estén completamente rotas, a la incapacidad de estar en paz con nadie. Y no estás en paz consigo mismo, y no está en paz con la creación, y no está en paz con los demás, y no está en paz con Dios. Este entonces es el tremendo veredicto. Porque rechazamos a Dios, el hombre se encuentra, como va a decir un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 9, bajo el poder del pecado. Bajo el poder del pecado. En definitiva, este es el punto, ese es el resumen de la condenación de la humanidad, que está bajo el poder del pecado sin poder escapar, sin poder salir de su condición de degradación. Comencé preguntando cuál es el mayor problema de la humanidad. Bueno, es este, que toda la humanidad está bajo la ira de Dios que lo entregó preso bajo el poder, bajo la autoridad del pecado. El mayor problema que enfrenta la humanidad es la ira de Dios, la ira justa de Dios que viene por nuestra supresión deliberada de la verdad y que nos entrega los deseos torcidos de nuestro corazón, de manera que todo resulta en la condición que vemos hoy en el mundo. Y hermanos, no sé cómo se sienten con esto, pero espero que puedan sentir el peso de las palabras de la Biblia. Ahora, a partir de acá tengo algo más que decir a dos grupos de personas. Tengo algo que decirle a aquellos que todavía no creen en Cristo y tengo algo que decirle a la iglesia. Primero, a aquellos que no se aferran a Cristo, y no importa que vengas a la iglesia y que escuches la verdad domingo tras domingo, no importa si formás parte de un grupo de discipulado o si podés hablar en el lenguaje cristiano, si todavía no te aferrás de verdad y sinceramente a Cristo como tu única esperanza, todo lo que acabamos de describir en base a estos versículos es una descripción tuya. Ese sos vos. Vos viste la majestad de Dios revelada en la creación, en la naturaleza, en tu conciencia, pues lo viste, pero decidiste ignorar esa verdad. Decidiste hacer la vista gorda.
como si no lo hubieras visto, y no tenés excusas. No podés alegar que no lo sabías porque estaba a la vista. Viste la verdad sobre Dios, pero decidiste enterrarla. Y hiciste eso porque no quisiste reconocer la gloria de Dios, porque no quisiste adorarlo ni alabarlo. Entonces escondiste lo que viste sobre Dios y te creaste ídolo según tu gusto. Pusiste en el trono de Dios algo tan bajo como una invención humana. Sos culpable. Sos culpable de traición. Sos un traidor. Entonces la ira de Dios está sobre vos y es justa. La ira de Dios se revela contra vos y sos entregado a una mente depravada. Sos abandonado a tus propios deseos torcidos. Sos abandonado al dominio de una mente vana, necia, que no sabe lo que le conviene, de manera que estás atrapado y ahora no podés hacer lo bueno. Sos un esclavo sometido bajo el poder del pecado y no podés salir. Vos no podés romper esas cadenas. Y de seguir así, si te morís en esta condición, va a llegar un día futuro en que Dios va a juzgar el mundo en un juicio final y definitivo, y ahí sí todo el peso completo de su ira, de la cual ahora solo conoces una fracción, va a caer sobre vos. Eso va a ser un castigo eterno. La Biblia lo llama tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Lo llama donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo llama fuego eterno y lago de azufre, y lago de fuego y azufre. Lo llama perdición eterna. Lo llama muerte segunda y lugar de vergüenza y confusión perpetua. Por mencionar solo algunas ilustraciones que hablan de un sufrimiento eterno, insoportable y consciente, que hablan de dolor, de angustia, de remordimiento, de desesperación, de humillación eterna, de destrucción, de separación. Todavía no entendemos mucho de la magnitud de la ira de Dios en la condenación final, pero la Biblia nos dice que es algo terrible, que va a ser terrible, horrenda, despiadada, aterradora. Y de seguir así, eso es lo que te espera y eso sería justo, porque Dios es justo. Pero tengo buenas noticias. Y es que Romanos no termina en el capítulo 1. De hecho, todo lo contrario, recién empieza. Son 16 capítulos. 16 capítulos de gracia y de misericordia. Porque como dijimos, Pablo en nuestro texto está hablando de la culpabilidad de todos los gentiles. Pero inmediatamente después va a hablar de la culpabilidad de los judíos también. Para finalmente dejar en claro que toda la humanidad por igual es culpable delante de Dios y merecedora de su ira. Pero entonces da un giro a su argumentación. Porque sobre el final del capítulo 3, Pablo dice esto. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Después de profundizar en la culpabilidad de toda la humanidad, después de martillar y dejar clavada la realidad de que nadie es capaz de justificarse a sí mismo delante de Dios, el argumento pega este giro asombroso. Y es que hay una solución para el mayor problema de la humanidad. Porque hay una justificación. Hay una justificación que es gratuita, disponible por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a través de la fe. Y todo esto es para la demostración de la justicia de Dios. Dios Padre proveyó a su Hijo Jesucristo, quien siendo Dios adquirió naturaleza humana, nació en este mundo como un ser humano, con la diferencia de que Él realmente amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Él sí lo reconoció y le dio gracias como se debe. Y llegando el tiempo entregó esa vida perfectamente justa como un sacrificio por los pecados. Él cargó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros y recibió la ira de Dios en todo su peso en nuestro lugar. De manera que dejó disponible su justicia propia para todo aquel que crea en Él. Cuando alguien cree en Jesús y en su obra, sucede un intercambio.
El creyente es vestido con la justicia propia de Jesús y Jesús es vestido con la culpabilidad del creyente. Y entonces es justificado, es declarado justo por la justicia de Jesús, es declarado justo por su fe en Jesús. Y entonces uno sigue leyendo Romanos y llega al capítulo 5 que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos y llega el capítulo 6 y dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu relación con Dios está completamente rota por causa de tu traición y de tu pecado. No hay manera de que consigas paz, no hay manera de que consigas reconciliarte, porque como consecuencia de tu traición la ira de Dios viene sobre vos y sos entregado a tus deseos y a una mente vana y depravada, de manera que ahora estás sometido, esclavizado bajo el poder del pecado. Pero hay una solución, hay una esperanza. Podés ser justificado y podés ser liberado de la esclavitud del pecado. Porque podés ser justificado gratuitamente y por su gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, que fue exhibido públicamente como propiciación por los pecados. Este es el evangelio del poder de Dios, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Este es el evangelio en el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces mi llamado para vos es este: cree en el evangelio. Cree en el evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Cree en Jesucristo, que fue exhibido públicamente como propiciación por su sangre. Venía Cristo para que seas justificado, para que seas liberado de la esclavitud de tu mente depravada, para que seas librado de la ira justa de Dios y para que seas aceptado y recibido en su familia. Ahora, a la iglesia del Señor. Hermanos, no sé ustedes, pero cuando terminé de estudiar este pasaje, que este pasaje lo prediqué en Rosario, pero cuando terminé de estudiarlo, cuando vi el horror y la desesperación, no pude hacer otra cosa más que celebrar en mi corazón y darle gloria a Dios por el Evangelio de Jesucristo. Así que lo primero que le diría es que celebren esto, celébrenlo, denle gloria al Señor, porque antes estaban bajo su ira justa, porque antes eran esclavos del pecado, pero ahora fueron perdonados, fueron justificados, fueron aceptados, fueron libertados. Alaben al Señor por su gracia, por su misericordia, porque Él nos rescató, Él nos declaró santos, nos libertó del poder del pecado y ahora nos santifica progresivamente. Denle gloria al Señor porque por medio del Evangelio hemos sido salvados, que es poder de Dios para salvación. Ahora, conectado con esto, una segunda cosa que quisiera decirles es: busquen la santificación, ocúpense activamente de su santificación. Porque en otro tiempo eran esclavos del pecado y eran incapaces, porque estaban presos de sus mentes depravadas, pero en el Evangelio fueron liberados. Hermanos, en este mundo van a lidiar con estas cosas que hemos visto que muestran la ira de Dios. Inevitablemente van a sufrir, van a padecer el caos sexual del mundo en el que vivimos. Y vas a sufrir las penurias de intentar proteger a tus hijos de toda este peligro sexual que hay por ahí, mientras te esforzas por mantener tu propio corazón puro. Como sabes que hay toda clase de tentaciones seductoras, vas a padecer problemas de confianza con las personas que amás. Vas a sufrir porque la tentación sexual va a estar ahí, te va a tomar desprevenido en el centro, en la computadora, mientras miras Netflix, incluso mientras googleas algo en el celu. Pero ¿sabes qué? Ahora puedes mantener la pureza. Ya no estás esclavizado. Ahora sos libre. Hermanos, les tengo buena noticia. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, como va a decir Pablo en el capítulo 12, ahora pueden apelar a la renovación de la mente para entender la voluntad de Dios y para ser transformados. Antes no podían hacer lo bueno porque estaban presos de sus mentes vanas que no discernían y que solo se dedicaban a hacer lo que no conviene, pero ahora en Cristo pueden apelar a la renovación de su mente para ser transformados, para conocer la voluntad de Dios, para conocer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es aceptable. Ahora por medio de Cristo hay gracia disponible.
Permitan que eso les haga eco en sus mentes. En Cristo hay gracia disponible. Permitan que resuene en su corazón. En Cristo hay gracia disponible. Permitan que estas palabras los alienten en medio de la tentación sexual, cuando se sientan derrotados, y los llenen de esperanza. Hay gracia disponible. Y no sigan viviendo como si todavía fueran esclavos. En Cristo ya fueron liberados de las garras del pecado que antes los esclavizaban. En Cristo ya fueron liberados. En Él ahora tienen gracia suficiente para afrontar la tentación. Entonces, no cedan. Apelen al Evangelio, apelen a la gracia que tienen en Cristo y luchen contra el pecado. Busquen la pureza. Porque por medio de Cristo ahora es posible. Ahora, hay una última cosa que les quisiera decir. Y es: prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio, prediquen el Evangelio. Porque nadie tiene excusa. Todos allá afuera están bajo la ira de Dios, que es justa. Todos allá están atrapados a la vanidad de sus mentes depravadas. Todos están presos del pecado y merecen la justa y terrible ira de Dios. Ellos están condenados. Ellos no tienen otra esperanza más que escuchar el Evangelio para creer. En el capítulo 10 Pablo va a decir: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Y después: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, el mundo está condenado. La humanidad ignoró a Dios, cambió a Dios y ahora está bajo su ira, abandonados a sus deseos perversos, incrementando más y más la miseria, incrementando más y más la culpa. Cuando ellos mueran no van a tener otro destino más que fuego eterno, dolor eterno, separación eterna, humillación eterna, angustia eterna, ira eterna. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Ustedes lo tienen. Entonces predíquenlo, anúncienlo. Prediquen en su casa, prediquen en el trabajo, prediquen en la calle, en el colectivo, prediquen en el barrio, prediquen a los pobres, a los ricos, a los inteligentes, a los tontos, a los extrovertidos, a los tímidos, a los alegres, a los deprimidos. Prediquen el Evangelio a los viejos, a los jóvenes, a los chicos, porque todos están igualmente sin excusa bajo la justa ira de Dios, pero también todos tienen una misma esperanza. Hagan suyas las palabras de Pablo cuando dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas palabras que en principio pueden ser duras. Son palabras duras para nuestro corazón, Señor, pero son las palabras que necesitamos. Son las palabras duras que pueden ablandar nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que permitas que estas palabras que hemos visto caigan con todo su peso en nuestro corazón, para que estemos listos para apreciar y ver con claridad la esperanza que hay en el Evangelio, la esperanza que hay en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar en toda su amplitud la belleza del Evangelio, y que podamos creer que realmente es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a entender esto para gozarnos y para vivir a la luz de esta realidad tan gloriosa. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.